Una idea completamente absurda tener trillizos, murmuraba Dolores, la suegra de Betty. ¿Cómo piensan ustedes alimentar a semejante montón de niños? Bueno, no fui solo yo quien participó en este proceso, respondió Betty, sorprendida por la reacción. Su hijo también tuvo algo que ver en esto. Pero no es lo mismo que tener 3 de una vez, exclamó Dolores indignada. Es irresponsable abordar este asunto de esa manera. No la entiendo, replicó Betty. Tener 3 nietos es una gran alegría. Y usted sigue protestando. Los resultados de su ecografía también la sorprendieron a ella. En lugar de un bebé, contaron 3. El médico le permitió escuchar los latidos de cada pequeño corazón, y Betty quedó en shock. Salió del consultorio completamente desconcertada. Quería contárselo de inmediato a su esposo, pero él estaba en un viaje largo de trabajo y no quería darle una noticia tan feliz por teléfono. Sin embargo, se lo contó a su suegra de inmediato, necesitaba compartir su secreto con alguien. Betty caminaba deprisa por la calle, su barriga aún no era muy grande y el overol suelto lo disimulaba bastante bien. Pero Dolores no compartió su alegría. Al contrario, comenzó a regañarla. Y Betty pensaba en lo feliz que habría estado su propia madre con esa noticia. Pero su madre había muerto hacía ya 7 años. Falleció de un infarto, dejando sola a una Betty de 20 años. Vivían en un apartamento de servicio, del que echaron a Betty rápidamente junto con sus cosas. Se mudó a la residencia del instituto donde estudiaba. Fue difícil, pero Betty estaba segura de que lo lograría. Después de la escuela, soñaba con una carrera de médica o, al menos, de enfermera. Sin embargo, al ingresar en la escuela de medicina, se dio cuenta de que tenía un miedo terrible a la sangre y que prácticamente se desmayaba al verla. Tuvo que cambiar de planes. Betty se inscribió en la escuela de pedagogía y comenzó a estudiar para ser terapeuta en educación especial. Su madre siempre la apoyaba. Su padre había muerto muchos años atrás y durante todos sus años de estudio, Betty recibía una pensión por orfandad. Ese dinero también fue de ayuda, parte de los ahorros los gastó en el funeral de su madre. La muerte de su madre impactó mucho a Betty. Solo encontraba refugio en los estudios y rápidamente se convirtió en la mejor de su clase. Y luego conoció a Archie. Él era hijo de un funcionario local, guapo, adinerado, con un coche elegante y ropa costosa. Archie representaba todo lo que a Betty le había faltado. Claro, él no estudiaba en su universidad de provincias y tenía unos años más que ella. Todas las chicas suspiraban por Archie, pero él eligió a Betty. Ella misma no entendía que lo había traído hacia una huérfana que por las noches cargaba cubos de agua sucia. Tal vez, en parte, fuera por compasión. Se casaron, a pesar de la voluntad de su madre y de toda la familia de él. Simplemente fueron al registro civil y se casaron, sin grandes celebraciones. A Dolores le tocó resignarse ante la decisión de su hijo, pero nunca llegó a aceptar a su nuera. La odiaba en silencio, decía cosas malas a sus espaldas y se sentía superior a ella. Y, sobre todo, no se cansaba de recordárselo a su hijo. Archie, ¿para qué la trajiste aquí?, protestaba Dolores. Había chicas tan hermosas detrás de ti. Cada una más bonita que la otra. Pero no, elegiste a esta, sin gracia, sin fortuna, sin casa propia y sin familia. Al menos no habrá suegra. Y eso de que no tiene casa, sabes, mamá, eso incluso es un punto a favor. Se acordará toda su vida de a quien le debe su rescate, respondía Archie. Va,
Fuiste a buscar a alguien solo para compadecerlo, continuaba Dolores quejándose. Era lo mismo que traer a alguien de la calle para darle cobijo. Pensé que había criado a un hijo más inteligente y maduro, pero me has decepcionado. En el fondo, él estaba de acuerdo con su madre en ciertos aspectos. Pero el matrimonio ya estaba hecho, y Betty lo miraba con adoración, como a una deidad. Era la primera vez que veía a una chica dispuesta, como dice el refrán, a lavar sus pies y beber el agua. La devoción de Betty lo conmovía, pero también lo asustaba. Con los años, su esposa se convirtió en una carga que le irritaba cada vez más. Pero Betty no se daba cuenta de nada. Inocente como un pajarito, se movía por la vida riendo. Terminó la universidad, trabajó 2 años en una escuela y luego se dedicó a la práctica privada. Abrió su propio consultorio y, para su sorpresa, empezó a ganar bien, ayudando a niños con necesidades especiales. Como terapeuta en educación especial, Betty era una especialista rara y demandada. Su amabilidad y paciencia resultaron ser la mejor publicidad para atraer nuevos clientes. Hacía mucho que no necesitaba anuncios, la gente llegaba por recomendaciones. Pero no a todos podía ayudar. Y la noticia reciente de su embarazo la había dejado completamente desconcertada. Betty tomó un tiempo libre, por ahora solo un mes, para volar a ver a su esposo, contarle todo y luego decidir qué hacer a continuación. A su suegra no le mencionó nada, solo le dijo que iría una semana al pueblo a visitar a una tía. De vez en cuando Betty la visitaba de verdad, así que esto no despertó sospechas. Consiguió un billete de avión a la ciudad donde estaba su esposo por pura suerte. Todos los demás boletos se habían vendido con una semana de anticipación. Betty se fue ligera de equipaje para no levantar sospechas en su suegra, llevando solo una mochila. Pasó rápidamente el registro y pronto anunciaron el embarque. La gente empezó a reunirse en el pasillo. De repente, una mujer mayor cayó literalmente a sus pies, cubriéndose la cabeza con las manos. Betty comprendió que la mujer estaba teniendo un ataque de pánico y comenzó a guiarla en la respiración. Al cabo de unos minutos, la desconocida se sintió notablemente mejor. Al subir al avión, ambas descubrieron que volaban en la misma fila, con un asiento de por medio. Mientras continuaba el embarque, comenzaron a charlar. «Voy a ver a mi hija», compartió la mujer. «Van a operarla y necesito ayudar a mi yerno con el nieto». «¿Eres médica?», preguntó Lindsay. «No», rió Betty. «Ni siquiera llegué a ser enfermera, me da miedo la sangre. Soy pedagoga especialista en defectología, trabajo con niños». «¿Acaso tienes miedo de volar?». «Lo que tuviste fue un ataque de pánico en toda regla». «No, no me da miedo», respondió Lindsay, apretando los labios. «Es otra cosa. Verás, tengo un don desde pequeña. Hago adivinación, con cartas, con café, o simplemente leyendo la mano o viendo una foto. Y estos ataques me dan desde que era niña». Los médicos se encogen de hombros, no saben decir por qué. Siempre suceden de la nada, pero inevitablemente justo antes de grandes cambios en mi vida. Si son buenos o malos, no lo sé. «Entiendo», respondió Betty, anticipando que su compañera de viaje intentaría sacarle dinero. «Bueno, me alegra haber podido ayudar. Espero que te sientas mejor y que no vuelva a suceder durante el vuelo». «¿Crees que voy a ofrecerte una lectura?», se rió Lindsay. «Eso es voluntario. Pero solo te diré una cosa, vas a tu marido en vano, no te traerá alegría». «¿Qué dices?», exclamó Betty, sonriendo. «Estoy segura de que será feliz. Nos hemos echado mucho de menos».
Parece que tu sexto sentido falla después de un ataque de pánico. Mi esposo y yo siempre estamos felices de vernos, tenemos una buena familia. Lindsay sacó una libreta del bolsillo, escribió algo y se lo extendió a Betty. Toma, aquí está mi número. Si necesitas ayuda, llámame sin dudarlo. Y respecto a mi don, nunca me ha fallado. Veremos quién tiene razón. Betty tomó el papel y lo metió despreocupadamente en el bolsillo de sus jeans. Mientras tanto, anunciaron el despegue y todos se abrocharon los cinturones. Un hombre corpulento vestido con ropa cara, que estaba sentado cerca, empezó a quejarse cuando Lindsay intentó hablar con Betty nuevamente. «Oye, abuela, ya siéntate en paz», le espetó groseramente. «Por tu culpa casi retrasan el aterrizaje y ahora aquí vas a molestar a todos, deja de chacharear aunque sea un rato». «¿Y tú qué, eres alguien especialmente importante?», le preguntó la compañera de Betty, que estaba sentada al otro lado. «¿Por qué te crees con derecho de hablar así con una mujer? ¿Y tú quién eres? Siéntate y cállate. Llenan el avión de mujeres y un hombre normal ni siquiera puede volar tranquilo. Puras gallinas por todos lados». Seguía despotricando el hombre. «¿Cómo te atreves a hablar así?», protestó Betty. «¿No piensas disculparte? ¿Acaso sabes quién soy yo?», rugió el hombre. Pero entonces una mano pesada se posó en su hombro, un auxiliar de vuelo con uniforme se había acercado. Eso calmó un poco al alborotador, quien inmediatamente se quedó callado. «Está bien, ya pasó, nos alborotamos y ya», murmuró él. «A cualquiera le puede pasar». «Disculpa, abuela, le tengo miedo a volar, me pongo muy nervioso y así pierdo la calma». «Hoy te tocó a ti. Pero normalmente soy una persona decente». «¿Te preocupa tu esposa? ¿Cómo estará?», dijo Lindsay pensativa. El hombre la miró asustado y permaneció en silencio en su asiento hasta el final del vuelo. Betty conversaba en voz baja con Lindsay y lograron hacerse amigas. La adivina ya no intentaba hacer más predicciones, comprendía que ya había incomodado a Betty con la conversación anterior. Pero tampoco podía quedarse callada, sentía la necesidad de decirlo, de lo contrario, la desgracia podría caer sobre ella misma. Así fue como Betty llegó a una ciudad nueva para ella. Al llegar, tomó un taxi y se dirigió directamente al hotel donde se hospedaba su esposo. Ya sabía el nombre del hotel e incluso conocía los interiores, ya que los había visto en los videos que Archie le enviaba. No era un hotel demasiado lujoso, más bien de clase ejecutiva, pero eso no le importaba en lo más mínimo. Betty quería darle una sorpresa a su esposo. Al subir al segundo piso, llamó suavemente a la puerta de su habitación. Unos segundos después, la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció una joven rubia, envuelta en una sábana, con una risa que resonaba en todo el piso. «¿Es usted del servicio de habitaciones?», preguntó, desconcertada. «Necesitamos más champaña». «¿Dónde está Archie?», preguntó Betty con tono contenido y, apartando a la rubia, entró en la habitación. «Ahí», respondió la rubia, subiendo la sábana hasta su barbilla. «Veo que no te aburres, Archie», susurró Betty, luchando contra las lágrimas de rabia. «Qué buena es esta misión de trabajo. Y esta de la sábana, es tu colega, ¿no?». «Betty, basta. Me has pillado en el acto». «¿Y qué ahora? ¿Vas a hacer una escena?». «Hablemos tranquilos», propuso Archie sin levantarse de la cama. «¿Para qué has venido?». «Quería darte una buena noticia», sonrió Betty con amargura. «Estoy embarazada».
Vine para contártelo en persona. Pero aquí estás, revolcándote en la cama con otra, sin ninguna vergüenza. Bueno, te lo comunico de todas formas, vas a ser padre de trillizos. Vaya noticia, murmuró Archie, mirándola desconcertado. Bueno, está bien, serán trillizos. Betty, cálmate, anda. Siéntate, toma un vaso de agua. Wendy se vestirá y se irá, y nosotros podremos hablar tranquilos. Todos aquí somos personas normales y civilizadas, no hace falta que te pongas así. ¿De verdad crees que voy a seguir con este matrimonio después de esto? Dijo Betty fríamente. Se dio la vuelta y salió de la habitación con lágrimas en los ojos. Quédate con tu rubia, yo me voy bien lejos de los dos. Tú mismo pide el divorcio, no quiero volver a tener nada que ver contigo. Por suerte, esto salió a la luz antes de dar a luz. Ella rápidamente se dirigió por el pasillo, sin prestar atención al recepcionista, quien intentaba decirle algo. Betty solo hizo un gesto para desentenderse de él, salió a la calle y se sentó en el primer banco que encontró. Mientras tanto, Archie, que se había quedado en la habitación, comenzó a pensar en cómo hacer que su esposa volviera. Sin encontrar otra solución, simplemente bloqueó todas sus tarjetas bancarias. Desde el comienzo del matrimonio, las cuentas eran compartidas, así que fue fácil. Archie pensó que, sin dinero, Betty no iría muy lejos y, tarde o temprano, regresaría. Pero Betty ni siquiera pensaba en pedirle ayuda a su esposo. Al descubrir que sus tarjetas ya no funcionaban, recordó el número que Lindsay le había dejado y lo marcó de inmediato. La voz de la mujer al otro lado de la línea respondió con calma. Te lo dije, volabas en vano. Desgarras tu corazón para nada, tu marido no valorará ese gesto. Sí, se cumplió, respondió Betty entre lágrimas. Y ahora todo está aún peor. No sé a dónde ir ni qué hacer. Mi marido ha bloqueado todas mis tarjetas. No me queda más que tirarme al agua desde un puente con mis hijos no nacidos. Espera, contestó Lindsay, alarmada. No tengas esos pensamientos oscuros, ¿me oyes? Piensa, nuestro encuentro no es casualidad. Dime dónde estás, y yo pensaré en algo. Tras una breve conversación con Betty, Lindsay llamó a su yerno Jerry, quien la esperaba en su pequeña casa alquilada. Lindsay le preguntó si podrían acoger a otra alma perdida. Jerry aceptó, aunque no de inmediato. Su relación con su suegra era complicada, y la razón de su llegada era una tragedia en su propia familia. Pero, en el fondo, Jerry sentía gratitud hacia Lindsay por haber acudido sin dudarlo, para apoyar a su hija y su nieto. Una hora después, Jerry recogió a Betty de la plaza, donde ella, débil y perdida, intentaba entender qué hacer. En el auto, ella lo miraba con interés, delgado, con cabello rojizo y rasgos severos. Jerry, por su parte, le dedicó una sonrisa alentadora, aunque permaneció en silencio. De camino a casa, se desvió hacia el hospital para visitar a su esposa y recoger a su pequeño hijo, Patrick. Lindsay, sintiéndose culpable por Betty, inició de nuevo la conversación. Perdóname, querida, por haberte metido en esto con mis predicciones. Te lo advertí, pero mírate ahora. Si no te hubiera dicho nada, vivirías sin saberlo, sin sufrir. No, respondió Betty en voz baja. En cierto modo, mejor así. De lo contrario, habría seguido viviendo en la ignorancia, siendo el hazmerreír de todas sus amantes. Sabes, yo sospechaba que él andaba con otras, pero, ¿cómo decirlo? Te entiendo, asintió Lindsay, conteniendo las lágrimas.
Yo también tengo la casa llena de desgracias. Mi hija está al borde de la muerte, mi nieto es casi un huérfano, aunque sus padres siguen vivos. Qué bueno que Jarre pensó en llamarme. De lo contrario, estaría sola sin saber nada. ¿Y no se comunicaban?, preguntó Betty, sorprendida. Sí, nos comunicamos, por supuesto, suspiró Lindsay. Pero mi hija siempre ha sido reservada, nunca dice una palabra de más. Así que aquí está, se enfermó, guardó silencio y no dijo que todo era serio. Ahora ya es demasiado tarde. Pudieron operarla, pero está en coma y el único niño ahora está en nuestras manos, en las de Jarre y mías. Con tristeza, Lindsay envió a Betty a descansar. A ella le asignaron una habitación pequeña pero acogedora, y tras hablar un poco con Patrick, se durmió sin darse cuenta. En su sueño, vivió una vida feliz, donde no había lugar para el engaño ni la traición. Pero al despertar, Betty volvió a sentir el dolor, los recuerdos de la infidelidad de su esposo la hirieron profundamente. En la cocina, la recibió Jarre, quien ya había puesto la tetera y le ofreció sándwiches. Betty aceptó agradecida la merienda y, para distraerse, se puso a hacer una tortilla. Charlaban de manera relajada, pero de repente sonó el teléfono. Jarre, con una sonrisa nerviosa, comentó: «Ahora tememos todas las llamadas», y contestó. Lo que escuchó le hizo palidecer. Asintió en silencio y dijo en voz baja: «Entiendo». Por la expresión en su rostro, Betty se dio cuenta de inmediato, algo le había pasado a su esposa. Jarre se sentó, dejó caer la cabeza sobre sus manos y comenzó a llorar a lágrima viva. Esto era lo que menos esperaba. Y el yerno de Lindsay, como si se hubiera vuelto loco, de repente golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo puede ser? Solo tenía 30 años, estaba en la flor de la vida. Estella, ¿qué vamos a hacer sin ti, con el niño?, se lamentaba Jarre. Ha muerto. Su corazón se detuvo. Tenemos que ir, Betty, pero no puedo conducir. ¿Sabes manejar? ¿Tienes licencia? No he practicado desde hace tiempo, confesó ella. Quizás sería mejor tomar un taxi. ¿Y el dinero? No los imprimo. Aún tenemos los funerales, el velorio, suspiró. No, ahora me reuniré, vamos a ir. Allí están el niño y la abuela loca. Hay que ir, ¿vienes conmigo? Por supuesto. No te dejaré en un momento así, exclamó Betty indignada. Por cierto, ¿por qué llamas loca a Lindsay? Parece normal. Por supuesto, respondió Jarre con desdén. No te has comunicado con tu madre debido a su reputación. Es una adivina conocida y todo eso. Una vez incluso la secuestraron para presionar a mi madre. En fin, Estella ya no quería arriesgar más, ni nuestra familia ni el niño. Así que simplemente nos mudamos de aquí, lejos de mi maravillosa suegra y sus enemigos. Se prepararon y se fueron al hospital. Jerry estaba en un estado de completa desolación, mientras que Patrick se acurrucaba asustado en un rincón. Mientras Betty distraía al niño, Jarre intentaba reanimar a Lindsay, pero ella decía tonterías y se caía hacia un lado, gesticulando de manera extraña. Accidente cerebrovascular. Llévenla a la tercera unidad de cuidados intensivos, prepárense. Ordenaron los médicos. Lindsay fue rápidamente llevada y transportada. Patrick, temblando, comenzó a llorar. Jerry corrió a averiguar qué pasaba con su suegra y cuándo podrían recoger el cuerpo de su esposa, mientras que el pequeño, que había perdido a su madre, se aferró a Betty y repetía una y otra vez:
No tengo a nadie más. ¿Dónde está mi mamá? ¿No lo sabes? ¿No está la abuela? ¿A dónde la llevaron? Tranquilo. Todo estará bien, tienes a tu abuela, intentó calmarlo Betty. Vamos. ¿Ves esa máquina de juguetes? Papá vendrá y te dará una moneda. Toma, ve, intenta sacar la capibara. Bueno, tengo malas noticias. Lindsay tuvo un derrame cerebral. Parece que hay parálisis. Están averiguando. Hay posibilidades de que cuando salga del hospital sea una persona dependiente, añadió Jerry, acercándose a Betty. ¿Y Estella? Preguntó Betty. ¿Qué hay de ella? ¿Ya supiste cuándo podrán llevarla para el entierro? La autopsia, para cubrirse las espaldas. Y sí, la devolverán, respondió Jerry con indiferencia. Necesito buscar dinero. ¿Tienes, por casualidad? Nacer y morir es el negocio más caro. No pienses que soy insensible. Solo ya entendía que esto iba a terminar, estuve mirando anuncios y haciendo cálculos. Gracias a la generosidad de mi esposo, podríamos intentar transferir algo a través del banco en línea, pero no estoy segura de que me haya dejado acceso, suspiró Betty. No te preocupes, solo preguntaba, se disculpó Jerry. Encontraré el dinero, no te preocupes. Mi suegra seguramente trajo algo para tratar a Estella. Quizás sea suficiente. Se fueron a casa. Patrick necesitaba comer y dormir. Betty se asombró de cuán dócil y tranquilo era el niño. ¿Qué te sorprende? Le respondió Jerry. Su madre estuvo enferma la mayor parte de su vida. Es normal que se convierta en un verdadero ángel. Mientras Betty se ocupaba de los problemas ajenos, Archie seguía intentando entender cuál sería la mejor manera de actuar. El embarazo de su esposa no estaba en sus planes. Quería comenzar a vivir con su amante Wendy, pero eso ahora parecía poco probable. Archie estaba enojado y llamaba a su esposa sin parar, pero ella no contestaba. Entonces recordó que había instalado una aplicación de seguimiento de geolocalización en su teléfono. Betty tenía miedo de caminar sola por el terreno vacío por las noches, y a petición de ella, Archie la vigilaba para asegurarse de que avanzara por la ruta y no se quedara en un solo lugar. Eso la tranquilizaba un poco. Ella ni siquiera contaba con que Archie la esperara en el trabajo. Para Betty, habían llegado tiempos difíciles. Mientras Jerry corría de un lado a otro buscando agencias de funerales, el malestar por el embarazo la atormentaba, se sentía mal por todo, le daban náuseas, no podía mirar ni oler la comida. Tan pronto como Jerry volvió a casa, Betty se dirigió al hospital, ahora era su turno de cuidar a Patrick. En la clínica, las noticias no eran demasiado reconfortantes. Lindsay había sufrido una parálisis, necesitaba cuidados, no sentía espasmos en el estómago, pero el médico dijo que probablemente eso era irreversible. La Lindsay de antes ya no volvería, aunque había posibilidades de una recuperación parcial. Pronto tendrían que trasladarla a la casa de su yerno. En casa, Jerry, que ya había acostado a Patrick, esperaba noticias. Betty le contó todo con sinceridad. Él se enfadó y respondió. En resumen, no tenemos nada que perder. Hay que enterrar a Estella. Mientras mi suegra se recupere, solo en el almacenamiento del cuerpo nos arruinaremos. Sí, lo entiendo, suspiró Betty. Bueno, ayudaré en lo que pueda. Ya haces bastante, respondió Jerry. No pienses que no lo noto, simplemente ahora no es el momento de fijarme en eso. Por supuesto, respondió Betty.
¿puedes quedarte con nosotros un tiempo?, le pidió directamente Jerry. Así al menos podré ir a trabajar, de alguna manera lo superaremos. Primero resolvamos el tema de los funerales y luego pensaremos en eso. Yo tampoco me siento muy bien, sigue siendo un embarazo de trillizos. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Bueno, entonces no habrá funerales, no necesito un aborto espontáneo más. Estoy bien, aguantaré, respondió Betty. Como no conocía a Estella en vida, al menos le daré un último recuerdo. Betty, eso es una mala idea, intentó disuadirla Jerry. Especialmente con los trillizos. Es la primera vez que oigo algo así. Cuídate, no. 3 días después se celebraron los funerales. Jerry decidió cremar a su esposa para ahorrar en el entierro y otros gastos. Estella ese día yacía como una novia, vestida de blanco. Patrick la tocaba todo el tiempo de la mano, tironeaba de ella, intentaba levantarla y despertarla. Era difícil mantenerlo bajo control. Jerry lloraba sin parar, y los colegas de Estella, al enterarse de que ella era profesora de piano en la escuela de música, no podían contener las lágrimas. La despedida duró 1 hora. Luego, todos los que querían expresaron sus condolencias a Jerry. Betty era confundida con la hermana o prima de Estella, realmente se parecían, ambas eran elegantes, rubias, con piel blanca como de porcelana. Esa noche, Jerry se emborrachó tanto que gritaba y aullaba en el porche, asustando tanto a Betty como a su hijo. Ellos, junto a Patrick, estaban bajo la manta. El pequeño temblaba de todo su cuerpo, y Betty también se sentía incómoda. El comportamiento de Jerry superaba lo normal. Por la mañana, él ya estaba en forma, nada recordaba del colapso de la noche anterior. 1 semana después, llevaron a Lindsay del hospital. Ella todavía estaba acostada, aunque ya intentaba sentarse, pero aún estaba lejos de levantarse por sí sola. Jerry regañaba a Betty si ella intentaba levantar cosas pesadas, ya que Lindsay era una mujer de gran tamaño. Los días de Betty ahora pasaban entre cuidar a la enferma y a Patrick. Jerry pasaba días y noches en el trabajo, solo regresando a casa para dormir y marchándose de nuevo por la mañana. Una noche, alguien llamó a la puerta. Betty, sin esperar ninguna trampa, la abrió sin pensar. En ese mismo instante, su marido la empujó a un lado y entró de golpe. Archie encontró a Jerry cenando y gritó: «Te haces la santa, pero tienes un amante». «¿Cómo va eso, Betty? ¿No te aprieta el halo en tu hermosa cabeza? ¿Y tú, hombre, estás bien enredado con mi esposa?» Jerry se levantó tranquilamente, pero Archie ya estaba empapado de sangre y continuó: «Entonces, ¿ya tenías un romance con ella antes de que tu esposa muriera y ahora disfrutan de un idilio familiar? ¿Quizás los niños no son míos? Confiesa, ¿cuándo fue?» Con estas palabras, se lanzó hacia Jerry con los puños, golpeándolo en el labio, en la ceja y dándole una cachetada. Pero Jerry lograba defenderse de su oponente enfurecido, incluso superándolo en velocidad. A pesar de no tener un físico demasiado impresionante, había sido boxeador profesional y sabía pelear. Archie, aturdido por la resistencia, le gritó a su esposa: «Quédate con este viudo. Y no te atrevas a regresar a casa, porque luego vendrás arrastrándote, suplicando que te perdone. Pero no cuentes con eso, se acabó, la tienda está cerrada». «Bueno, no es que me importara mucho», respondió Betty fríamente. «Después de este circo, ¿quieres organizar algo? Tú eres el payaso». «La payasa aquí eres tú», murmuró Archie.
Trajiste a tu amante, le mentiste a mi madre diciéndole que ibas a visitar a tu tía. ¿Te vas o no? Vamos, muévete ya, respondió Betty. La cama seguramente se enfría. Archie se fue, cerrando la puerta de un golpe. Betty y Jarry se miraron y se rieron, la situación realmente resultó cómica. Está loco, dijo Jarry, todavía riendo. Se nota que nunca ha peleado. Hijo de un profesor, ¿qué se puede hacer? Pero dicen que toca el violín muy bien. Al menos Patrick tiene talento, agregó Betty. Después lo inscribiré en la escuela de música. Eso es todo, declaró la hora del silencio, dijo Jarry. Después de tanto estrés, todos necesitan descansar. Archie, al salir de la casa de Jarry, se dirigió al hotel. Ya tenían boletos con Wendy para su ciudad natal y quería volar pronto, olvidándose de su esposa. Sin embargo, entendía que necesitaba asegurarse de que Betty no tomara el mismo vuelo. El hombre pelirrojo claramente no estaba apurado por dejar ir a Betty. Archie recogió sus cosas, pasó a recoger a su amante en un taxi y llamó a su madre. Mamá, bueno, Wendy y yo estamos volando, prepara la habitación. ¿Y qué pasa con Betty? Preguntó Dolores con seriedad. ¿Has resuelto todo con ella? Sí, recoge sus cosas y mándalas, gruñó Archie. Porque luego estará gritando que tiramos algo valioso. No te olvides de su diploma y de otros papeles inútiles. Está bien, hijo. Los espero a ti y a Wendy, respondió Dolores. Desde el aeropuerto, Archie y su amante fueron directamente a casa. Para ese momento, su madre ya había enviado un coche con las cosas de la nuera al pueblo. Archie, en el taxi, le envió un mensaje a su esposa diciendo que ya no le pertenecía nada en la casa, que no había cosas y que no había razón para regresar. Sin la división de bienes, él se encargaría de todo. Betty, al leer esto, lloró, pero luego se recompuso y se prometió que sería la última vez. No permitiría que Archie jugara más con sus sentimientos. Betty secó decididamente sus lágrimas y fue a alimentar a Lindsay. En el proceso, sin darse cuenta, le contó todo a su protegida. No de manera muy clara, pero pronunció, todo estará bien. Hija, dices, esto es un verdadero milagro. Se alegró Betty, aunque el médico afirmaba que las posibilidades eran casi nulas. Los doctores se equivocan, hija Estella, te has recuperado. Sonreía Lindsay. ¡Qué bien! Sin embargo, la sonrisa se desvaneció del rostro de Betty. Comprendió que Lindsay claramente la estaba confundiendo con su difunta hija. Después de acostarla, Betty esperó a Jarry y le contó lo ocurrido. Él sacudió la cabeza, no es de extrañar que se le vayan los caballos. Ha pasado por un gran sufrimiento. Bien, que no la llevaron a los funerales, eso no lo habría soportado. Hay que mostrarle a un médico, quizás el daño en el cerebro ya sea demasiado grande. Sí, hay que llamar al doctor y dirá dónde tratarla, qué nuevos tratamientos le prescribirá. Pero en lo demás parece haber mejora. Bien, lo llamaré mañana, prometió Jarry. Tú también descansa más. Ya te ves pálido y verde, apenas te mantienes en pie, ¿no deberías ponerte en control de embarazo? Sí, me encargaré, prometió Betty. La visita del médico al día siguiente no les trajo consuelo. Se alegró por la recuperación de las funciones del habla de la paciente y elogió a Betty, que ya estaba trabajando como especialista en defectos, pero no pudo hacer nada más. Los síntomas indicaban que la adivina había sufrido un desvanecimiento de la razón, no comprendía en qué realidad se encontraba.
Quizás sea una reacción defensiva del cerebro irreversible, explicó el médico. Saben, esto puede ocurrir tras un estrés. Pero también puede haber un problema más serio, como demencia. Es necesario observar detenidamente a la paciente y informarme sobre cualquier cambio en su estado, ¿entienden? Sí, claro, asintió Betty. ¿Y esta reacción al estrés, cuánto puede durar? Bueno, saben, el cerebro humano sigue siendo un gran misterio, sonrió el doctor. En nuestro caso, es posible que ella haya desplazado por completo de su memoria a su hija real y la haya reemplazado con su imagen. Aquí temo que podamos estar hablando de una confusión mental permanente. Betty se desanimó, pero decidió llevar un cuaderno especial donde anotaría todos los cambios en la vida de Lindsay. Y ésta hacía pequeños, pero importantes progresos. Comenzó a levantarse sola, a sentarse y podía ir al baño. En general, estaba avanzando poco a poco hacia su recuperación. Mientras tanto, Archie amenazaba cada vez más a su exesposa en mensajes. Ya había solicitado el divorcio, pero quería disolver el matrimonio. No le importaba si estaba sufriendo por Betty o no, estaba listo para esperar cualquier trampa. Archie no sabía que a su exesposa, en este momento, no le importaba mucho él. Betty sufría y se ponía nerviosa porque tenía que responder al nombre de Estella y, en general, comportarse como la hija de Lindsay. Se atormentaba tanto que estaba prácticamente al borde de un colapso nervioso. En ese estado, Betty fue a inscribirse para el control del embarazo. La consulta de mujeres estaba justo en el hospital de maternidad. El mismo médico que atendía allí también se encargaba de los partos. Le tocó un doctor hombre, Ilan, como decía su placa. Era un hombre bastante joven, que parecía haber terminado la residencia hace poco, pero en la sala de espera había unánime consenso. Este doctor Ilan es excelente, muy atento, se puede dar a luz solo con él. Y Betty tuvo la suerte de ser atendida por este maravilloso doctor completamente por casualidad. Su colega, responsable de su área, estaba enfermo. Ilan examinó a Betty y luego le hizo preguntas. Le pidió que esperara y le colocó unos sensores en el abdomen. En la sala resonaron los sonidos del latido de 3 corazones. Sabe, usted es muy débil, su presión es extremadamente baja. Creo que su hemoglobina está terrible. Vamos a quedarnos en el hospital para excluir riesgos. ¿Cómo se excluyen los riesgos, doctor? Cuando mi marido se está divorciando de mí, dejándome en una ciudad extraña sin un centavo, y yo vivo de la caridad de otras personas, y mi abuela con demencia cree que soy su hija fallecida, suspiró Betty. Perdone, no es el lugar para desahogarse, sonrió Ilan. Recuerde, a los médicos y a los sacerdotes se les puede confiar todo. Bueno, estoy preparando la remisión para el ingreso hospitalario. Se quedará aquí, haremos análisis y luego llevaremos el embarazo con calma. ¿Y no se puede evitar la hospitalización?, preguntó Betty, preocupada por Lindsay. Querida, tiene una amenaza de aborto. Está esperando trillizos, sonrió Ilan. No la dejaré ir a ningún lado. Vamos, comencemos. Para mí, usted es un caso raro y muy valioso, es la primera vez que atenderé un parto de trillizos. Así que hagamos lo posible por mantener a los bebés y a su mamá en buen estado. Gracias, sonrió Betty ante tanta atención hacia ella. Bueno, si realmente cree que es necesario ir al hospital, así respondió el firme Ilan. Cerró la oficina y la llevó por los pasillos hacia el área de hospitalización. Las enfermeras le entregaron inmediatamente una camisa de noche, una bata, unas zapatillas, así como una taza, una cuchara y otras pequeñas cosas.
Por la tarde, reconociendo que Betty también necesitaba ayuda, Ilan decidió que Lindsay no podía estar tranquila en casa debido a la preocupación. Cuando Patrick llegó con Jerry, ella se levantó para recibirlos y preguntó, ¿dónde está Estella? ¿Dónde has puesto a mi hija? Está en el hospital, respondió Jerry, cerrando los ojos. La mentira sobre su esposa fallecida no le era fácil. Dime, ¿dónde está Estella? Responde. Gritaba Lindsay. Se cayó sobre la cama y se cubrió la cara con las manos sobre el colchón, tuvo una crisis de llanto. Jerry tuvo que llamar a una ambulancia para prevenir un nuevo accidente cerebrovascular. Llevaban a su suegra al hospital, cuyo edificio estaba enfrente de la maternidad y del área de patología del embarazo. Ahora había que decidir qué hacer a continuación. Jerry mostró una notable simpatía hacia Betty, y ella, en el hospital, pudo dormir bien durante unos días, lo que le dio un color de rostro más saludable. Además, la dieta le permitió sentirse mejor. El médico resumió la historia de la mujer a las enfermeras y al personal, y todas ellas también comenzaron a sentir simpatía por Betty. Hacían lo posible para ofrecerle las mejores porciones en la comida. Durante las inyecciones y los cuidados eran lo más delicadas posible. El propio Ilan, durante su turno de 24 horas, se quedaba en la habitación de Betty y entretenía a las pacientes y al personal con chistes. Bajo su mirada, la joven embarazada con trillizos se sonrojaba. Un par de días después, pasaron al trato de tú y hasta salieron juntos a pasear por el jardín del hospital. Él la tomó de la mano y le contó que él también había pasado por un divorcio recientemente. Mi esposa se fue con mi mejor amigo, añadió. No guardaba rencor ni hacia su esposa ni hacia el amigo, y Ilan también había sido compañero de estudios en su momento. Su triángulo amoroso había existido durante muchos años. Primero ella eligió a uno y luego se dio cuenta de que se había equivocado. Mientras hablaban, Ilan y Betty no se dieron cuenta de que ya reapareció repentinamente entre los arbustos. No puedo dormir. Estoy aquí, esperando a que nuestra princesa termine de pasear, porque ha perdido su querida flechita y no puede encontrarla. Mira, está en el hospital de enfrente. Jerry, ¿has estado bebiendo? Preguntó Betty. ¿Y Patrick con quién está en casa? ¿Qué va a pasar con el chico? Dime mejor qué haces paseando de la mano con el doctor. ¿Acaso no me ves la cara? Que se lo digan a este doctor ahora. Jerry, has dejado solo al niño, no se puede hacer eso, él solo tiene a su padre. Vete al diablo, vas a darme consejos sobre cómo debo comportarme, y con sus quejas de paseo. ¿Qué pasa, Betty? ¿Decidiste acomodar mejor tu barriguita embarazada? Por supuesto, ¿qué podemos hacer, pobres, en comparación a eso? Jerry, estás borracho. Ve a dormir. Le pidió Betty. El estrés le había causado un dolor de estómago y se puso pálida. Ilan la llevó rápidamente a la entrada. Todo salió bien, pero esa noche Betty pasó con goteros. Jerry volvió otra vez, esta vez también en estado de ebriedad, y no lo dejaron entrar. Entonces, entregó una nota, no pude resistir y me rendí. Patrick está encerrado en casa, la llave está bajo la alfombra. Hay un cinturón en la mesa, los documentos de mi hijo y los de Betty también están allí. Adiós, Betty. Se puso aún más nerviosa. Se sintió mal, su presión arterial subió repentinamente, pero no podía hacer nada. Solo quedaba esperar que fuera una broma estúpida de un borracho. Pero Ilan no compartía esa opinión. Inmediatamente sugirió ir a ver a Choe. Por la noche, cuando llegaron a casa, encontró al niño durmiendo en el suelo. Patrick no entendía qué quería de él ese hombre desconocido.
Ilan, apurado, recogía en bolsas y maletas las cosas del niño y de ambas mujeres, tomó del escritorio el dinero y los documentos, metió a Patrick en el coche y se fue a la estación de policía. Al ver a Betty, el niño corrió hacia ella, la abrazó y comenzó a contarle. Soy valiente. Ya tengo, mi papá dijo, pero aún así tenía miedo. La pobrecita lo abrazó. Bueno, no te preocupes, lo superaremos todo, le dijo. ¿Y papá se fue para siempre? Sí, preguntó Patrick seriamente. Era muy aterrador. Estos días siempre olía raro, gritaba, insultaba a ti y a la abuela, incluso mencionaba a mamá y gritaba cosas malas. Y luego dijo que tú me recogerías y se fue. Oh, Patrick, pero yo estoy en el hospital. Respondió Betty. No pasa nada, cuidaremos al pequeño, dijo una de las enfermeras, que tenía nietos de la misma edad. No será un problema. Y cuando salgas del hospital, recogerás a tu Patrick. ¿Y podré visitarte? Preguntó el niño a la enfermera llamada Taylor. Por supuesto. ¿Qué crees? Vivo a 2 pasos de aquí. Si quieres, solo ven. Ilan pasará a buscarte. Está bien, estoy de acuerdo, confirmó Patrick. ¿Y me darán de comer? Todos se movieron de inmediato, se apresuraron a alimentar al chico. Le trajeron de la cocina puré de patatas y compota. Después de comer y sentirse débil por la saciedad, Taylor llevó a Patrick a su casa bajo la supervisión de sus nietos mayores. Ella les explicó todo, y ellos prometieron cuidar bien de su invitado. Betty ahora podía informarse tranquila sobre el destino de todo, ya no había amenazas para su vida. Y cuando Betty se sintió mejor, ella y Patrick visitaron a Lindsay. Ella los abrazó durante mucho tiempo, besó a Patrick, y aunque no dijo que se había vuelto obediente, cambió a Jerry por un marido decente. Correcto, ese era completamente inútil. ¿Para qué necesitas a alguien así? Y este está bien, es guapo. Se parece a mi difunto Aristarch, solo que sin bigote. Todo está bien. Lo más importante es que te recuperes, le pidió Betty. Volveré a visitarte mientras siga en el hospital. Aquí todo está bien, me alimentan bien, tengo vista desde la ventana, le respondió Lindsay. No te enfermes, hija, recupérate. Oye, ¿por qué le ataste una almohada adelante? Te ves tan graciosa. Betty y Ilan salieron de la habitación, riendo de felicidad y compasión al mismo tiempo. Tomados de la mano, salieron del hospital y caminaron por el pasillo. Vamos a recoger a la abuela. De repente se preocupó Patrick. ¿O ella se quedará a vivir en el hospital? La recogeremos a todas, respondió Ilan por ella. En una semana daremos de alta a Betty, y todos se mudarán a mi hermosa casa. Hay jardín, perro y gato. ¿No tienes miedo de los animales? No, me encantan. Solo que nunca hemos tenido ninguno, respondió Patrick. Entonces, esperaré una semana. Llevaron al niño con Taylor y regresaron al hospital. Betty, apoyándose en el brazo de Ilan, pensaba en lo tranquila y bien que se sentía a su lado. Luego, de repente, preguntó. Oye, ¿no vamos a molestar a tus familiares? No haya quien molestar, sonrió Ilan. Mi madre vive en Italia, mi padrastro tiene viñedos, me dejó la casa. Mi padre hace tiempo que tiene otra familia. Allí todo está bien también. ¿Y no te incomoda mi edad? Tengo 28 años, después de todo. ¿Estás bromeando? Tengo 33. Se rió Ilan. Eso es genética, de mi madre.
Aún parezco un pasante, aunque llevo tiempo trabajando en mi especialidad. Vaya, pensé que eras más joven, se rió Betty. Espera, la mudanza, todo eso. ¿Y para qué quieres a una embarazada en apuros? ¿Una madre soltera? ¿Y si me enamoré de ella? Sonrió pícaramente Ilan. Oh. Primero debería divorciarme del pasado, suspiró Betty. Está bien, saldré y me encargaré de todo eso. Si es necesario, estoy dispuesto a hablar con tu exmarido, propuso Ilan. No, yo puedo manejarlo, sonrió Betty. No te preocupes. Una semana después, todos se mudaron a vivir con Ilan. Aulencia en el hospital le hizo bien, estaba casi en su sano juicio y no la consideraba su hija. Ilan propuso mostrarle a la mujer a un buen psiquiatra, un conocido suyo. Él llegó a su casa y la atendió en una habitación separada. Lindsay pasó cerca de 2 horas con el doctor y luego salieron. Los ojos de la mujer estaban llenos de lágrimas. Ella abrazó a Betty y le susurró al oído. ¿Qué son esos sueños que querías olvidar? Betty, ¿me contarás cómo fueron las exequias? Claro, pero no debes ponerte muy nerviosa, le recordó Betty. Hay 2 médicos en casa, sonrió Ilan, por si acaso estamos aquí cerca. Las mujeres se sentaron abrazadas y hablaron durante mucho tiempo. Se unió a ellas Patrick, quien se había quedado dormido en los brazos de su abuela. Lindsay dijo con tristeza. Se hicieron realidad todos mis presentimientos, como esperaba. Entonces debo tramitar la tutela, ya que su padre lo abandonó. Y tú, divorciarte y casarte de nuevo, no te preocupes, lo lograremos, dijo Betty con confianza. Resulta que puedo presentar todo de manera remota. Solo falta convencer a Archie para que presente la solicitud de divorcio en el registro civil. Bueno, antes de que llegaran los niños, Archie se divorció en un mes. Un ejemplar del certificado fue enviado por correo. Archie estaba absolutamente feliz, en su alegría incluso le propuso matrimonio a su amante. Pero no recibió la aprobación de su madre y se echó atrás. Ilan y Betty se casaron el mismo día en que llegó por correo el certificado de divorcio. La novia no les importaba, estaban absolutamente felices de haberse convertido en familia. Por supuesto, el registro civil fue comprensivo, la hija de la jefa ya había dado a luz a Ilon Dmitrievich y se estaba preparando para el segundo hijo. El nuevo esposo de Betty utilizó sus conexiones y en la decisión sobre Patrick se le otorgó la custodia a la abuela, ya que tenía suficientes bienes y una cuenta bancaria sólida. Quitarle a su irresponsable padre Jerry los derechos de paternidad resultó ser más complicado de lo que parecía, pero Lindsay estaba firmemente decidida a hacerlo. Se recuperó completamente de su derrame cerebral e incluso comenzó a caminar en una máquina de ejercicios, aunque todavía se movía por la calle con un bastón. Una noche, Betty sintió que iba a dar a luz. Su esposo estaba de guardia. Al llamarlo, envió una ambulancia y luego él mismo la encontró en la sala de partos. Ilan, tengo miedo, susurró Betty. ¿Y si algo sale mal? Tenemos el mejor equipo, parteras profesionales, y yo no soy el peor médico de esta ciudad, sonrió Ilan. ¿O prefieres a alguien más? Oh, siempre bromeas. Se indignó Betty. En realidad, tengo miedo, y el dolor sigue aumentando. Todo pasó rápido y no fue tan aterrador. Al poco tiempo, todos felicitaban a Betty por el nacimiento de trillizas. Eran niñas. Los padres decidieron llamarlas Mindy, Kimmy y Nancy. Lindsay vivía por ahora con Ilan junto a su nieto.
Él incluso les gestionó un registro temporal para que Patrick pudiera ir a la guardería y luego a la escuela. Tras el alta, Lindsay se encargaba del cuidado de las bebés, pero aún así, eso le llevaba mucho tiempo y esfuerzo. Un día, Lindsay llamó a Betty para tener una conversación. Estaban sentadas en el jardín, mientras el peludo perro Grom corría detrás de las mariposas y Patrick saltaba tras él con una red. Las niñas dormían en el cochecito. Betty, no lo estoy publicitando, el apartamento, la cuenta bancaria, el coche, parte de estos bienes. Quiero transferírtelos. ¿Pero para qué?, preguntó Betty. Que todo quede para Patrick. Si algo sucede, adopta a Patrick o tómalo bajo tu tutela. Basta ya de niños y adultos irresponsables que arruinan la vida. Está bien, lo prometo, pero no es necesario que me regales nada por ello, respondió Betty. Bueno, ya me he convencido de tu integridad, sonrió Lindsay. Tú me salvaste, no abandonaste a Patrick. Eso tiene un gran valor, y insisto en que aceptes el regalo. Está bien, como digas, sonrió Betty. Se sentía en un estado de serenidad y felicidad. Ilan simplemente adoraba a todos, los llevaba en brazos. Bueno, por turnos, naturalmente. La suegra de su nuevo esposo les llamaba desde Italia por videollamada y les cantaba canciones de cuna a las nietas. Ella conocía la historia de Betty, pero, al igual que Ilan, consideraba a esos niños como sus propios familiares y nadie se atrevía a discutirlo. Ilan, ocupando el cargo de jefe de departamento, pasaba tiempo en casa, ya que ahora estaba a cargo de una gran y bulliciosa familia, en vez de estar de guardia por las noches. Betty recibió por correo de su tía sus documentos educativos y comenzó a pensar lentamente en reanudar su negocio, pero ya en esta ciudad donde vivía. Ahora, la vida de Archie no era tan sencilla. En la primera ola de euforia por el divorcio y la ausencia de la necesidad de mantener a una multitud de niños, Archie no era feliz. Pero luego la vida con Wendy le resultó aburrida. A ella solo le interesaba el dinero. Se comunicaba con Archie como si fuera un racimo de uvas maduras y luego se peleó de manera ostentosa con Dolores. Esta no le tomó cariño a la amante de su hijo desde el principio. Ustedes controlan demasiado a Archie, gritaba Wendy por toda la casa. Ni siquiera puede estornudar sin su permiso. ¿Y cómo se supone que vamos a casar a nuestros nietos? Sí, gracias. Ya con una esposa me los hizo, apenas logramos salir de eso, respondió Dolores. Y en realidad, ¿para qué te interesa esto? Vas a arruinar tu figura, y ella es tu único mérito. Y ni eso tienes, respondió Wendy con sarcasmo. Mejor organiza tu vida personal y deja a Archie en paz. Oh, para allá. En la vida no creeré que a ti, con esa apariencia tan llamativa, te interese mi Archie. Se rió Wendy. Y cuando su rastro se desvaneció, Dolores se dio cuenta de que faltaban algunas joyas en su joyero. Incluso pensó en denunciar a su hijo a la policía, pero él la convenció, no quería un nuevo escándalo. Quedándose sin Wendy, Archie comenzó a beber, perdió su trabajo y el dinero comenzó a escasear. Se aferró a cualquier idea, incluso las más descabelladas. Un día, sus compañeros de borracheras le sugirieron un tema interesante. Después de todo, Archie tenía hijos, y eso no solo significaba pensiones, sino también subsidios. Contento, comenzó a exponer esta teoría a su madre, pero no encontró comprensión. Archie, estás loco. ¿Dónde vamos a meter a 3 bebés? ¿Qué subsidios?, le dijo Dolores. ¿Sabes cuánto se gasta en niños al mes?
te arruinará solo en pañales. ¿Qué le den? Entonces que Betty me pague la pensión alimenticia. Se rió Archie. Entonces habrá más dinero. ¿Y quién le va a quitar eso a la madre? Ella no bebe, a diferencia de ti. Suspiró Dolores, lamentando a su hijo inútil. Es una vagabunda sin hogar. Se indignó Archie, sin saber que su exesposa ya se había casado de nuevo. Los niños están en peligro, y yo como padre estoy listo para extenderles una mano. Siéntate ya, a ti mismo alguien debería ayudarte a salir de este hoyo. Le gritó su madre. No quiso escucharla y presentó una demanda en el tribunal. Sin embargo, le llegó una negativa, tuvo que despedirse de su sueño de los subsidios. Archie se hundía cada vez más en el abismo de la vida, y pronto su madre dejó de dejarlo entrar en su casa. Por otro lado, Betty estaba bien, y hasta las tonterías de su exmarido no ensombrecían su vida. Ella, Ilan y los niños lograron volar una semana a Italia para visitar a la suegra, luego regresaron y pasaron el resto de sus vacaciones juntos, ayudando a Lindsay con los procedimientos legales para privar al padre de Patrick de la patria potestad. Todo terminó en una victoria completa. Ahora Lindsay tenía todos los derechos sobre su nieto y Betty era considerada su hija adoptiva, lo que complacía a todos.